El licenciado Horacio Duarte, representante Morena, tiene la palabra. Gracias, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos. Solo para hacer alguna valoración sobre este proyecto que en general pareciera tener un contenido noble, correcto, hay que decirlo, es políticamente correcto en el momento. Sin embargo, nos parece que la instrumentación no es la mejor medida. Y no es la mejor medida porque, por ejemplo, me preocupa que se haya incluido en el considerando 17 un tema que desde mi punto de vista no es aplicable al caso. Hablan de que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite la suspensión de obligaciones, así lo dicen, solo que no citan el artículo completo. Se refieren a obligaciones que han firmado los Estados parte respecto al propio pacto. Incluso tiene un mecanismo para notificación y tal. Y me preocupa porque derivado de esa supuesta facultad que tienen en situaciones de emergencia los estados, el INE entra a decir que puede restringir las prerrogativas de los partidos. Así textual lo está diciendo. Partiendo de la interpretación amplia, el INE debe restringir las prerrogativas de los partidos. Me parece que eso es totalmente ilegal, absolutamente ilegal. Esa supuesta fundamentación no tiene sentido. El artículo 4 del pacto establece un mecanismo muy claro de en qué situaciones se pueden suspender obligaciones del Estado parte respecto al pacto, no respecto a obligaciones al interior del Estado firmante. Digamos, me parece que ese es un tema, pareciera simple, pero yo alertaría a los partidos que no dejemos que nos suspendan nuestras prerrogativas bajo este fundamento que pues ya de ahí a la dictadura, bueno, pues ya avanzaríamos un poquito más, que por cierto algunos pareciera que están en esa lógica de ir restringiendo todo bajo el criterio de que dicen que ahorran, que con eso se va a ahorrar, pero eso sí no tocan a otros elementos. Y un poco coincidiendo con lo que ha planteado el representante del PAN, pues sí, es noble ceder tiempos de radio y televisión, solo que si tuviéramos la consideración de que en el gobierno federal se utilicen bien esos tiempos. Ahí acaban de ver en la pantalla. El gobierno comprando propaganda, publicidad, y no la compra para el tema de los sismos, comprando para otras cosas. Y recordando en la discusión que el dinero que tiene el gobierno federal de publicidad distribuido entre todas las secretarías es por mucho, con eso pudiera cubrir cualquier necesidad de emergencia. No lo está haciendo. No lo está haciendo porque me parece se quiere poner en una trampa a los partidos políticos. Y creo que ya algunos académicos, algunos analistas lo han advertido. Ahora resulta que del dinero de los partidos, ahora de los tiempos de radio y televisión de los partidos, se va a resolver el problema nacional, se va a resolver el problema de la emergencia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, muy finamente cuidadosos para no entrar a esa vorágine ni a ese tobogán de que digan que los partidos son los responsables de que no haya ayuda. La pregunta es ¿por qué no hay ayuda a los damnificados? Si ahí el gobierno federal tiene enormes fondos que puede recortar. Hay casi 300,000 millones en fideicomisos ocultos que tiene el gobierno federal. El gobierno federal tiene alrededor de 250,000 millones en las reservas internacionales, que por cierto el Banco de México ya dijo que si se toma un poco no
no modifica ni altera los parámetros de la macroeconomía, ni tendría un efecto inflacionario, ni en las tasas de interés. Ahí tenemos los casi 40,000 millones que gasta el gobierno federal este año para publicidad, para gastos de publicidad. Por eso sostenemos que si bien el acuerdo en el fondo pareciera noble, puede estar encerrando una serie de trampas para los partidos y una serie de trampas para el propio Instituto Nacional Electoral. Pues porque bajo esa lógica, pues no solo el INE, sino ya todos los organismos autónomos tendrían que ceder sus tiempos para que otra vez en las manos de un funcionario se concentre todo. Y me parece que no es necesariamente lo correcto. Por eso alertamos de esta circunstancia, sabemos el tema de la emergencia, sabemos la necesidad de que los partidos y las autoridades electorales nos comprometamos, tomemos acciones para generar no solo acciones, sino percepciones de que hay una solidaridad plena y efectiva con las víctimas, con los damnificados de los sismos que han azotado al país en los últimos días. Pero sí alertamos de que deberíamos ser más cuidadosos, más pulcros en acuerdos que, insisto, pudieran engendrar una bola de nieve que después no se pueda parar en contra del sistema democrático y en contra del método de las elecciones. Siempre se ha dicho en esta mesa, y creo que todos lo hemos coincidido, nunca una alta concentración de dinero, de poder y ahora de tiempos y radio y televisión, dado que el modelo no permite otro mecanismo para que los partidos se comuniquen, siempre será más peligroso que una discusión abierta y un modelo que permita la libre discusión de las ideas y la confrontación de las propuestas. Por eso consideramos que este tema no es menor y ojalá se reflexione en este sentido. Gracias, consejero presidente. Miren, en esta discusión, igual que se dice que hay una serie de señalamientos a que se discutan, me parece muy peligroso. Siempre temas como estos son en el filo de la navaja de no permitir, no querer discutir por algunos partidos. Entonces, cuando se discute, recurren a la fórmula sencilla de decir que hay cuestionamiento. Pues claro que hay cuestionamiento en la forma, en el método, porque estamos construyendo un acuerdo, así se construyen los acuerdos. Cuando no hay discusión, nomás hay sumisión. Y creo que ninguna fuerza política está aquí para venir a ser solo apoyador. Sé que algunos, ese es su papel, ser apoyadores, pero no todos somos apoyadores. ¿Y por qué cuestionamos temas que incluso no tienen que ver con esta mesa? Por una razón muy simple, y lo decimos en el caso de Morena. Nosotros no confiamos en el gobierno del señor Peña Nieto, así puntualmente y con mucha claridad. Y no confiamos en esta ola en la que se ha querido montar el PRI de querer parecer como el partido que va a resolver, quitando plurinominales, el problema de los damnificados. Cuando el problema no son los plurinominales, el problema es la gran corrupción que impera en su gobierno. Y hay pruebas de la falsedad, de la mentira, con la que se conduce ahora el dirigente del PRI y quiere montarse ahora otra vez en esto. Miren, el día 21 de septiembre se constituyó un fideicomiso privado llamado Fuerza México, capitaneado por diversos integrantes de los empresarios de este país, de las cámaras empresariales. Este fideicomiso se constituyó en Nacional Financiera para que se donen recursos para los damnificados. Es un fideicomiso privado.
solo privado. Y dice el boletín del PRI, el día 24 de septiembre, que vino a hacer su show de renuncia de su dinero y le exige en su boletín a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería que canalice sus famosos 253 millones al fideicomiso privado Fuerza México. Pues no que querían a través de las instituciones, pues no, la representante del PRI en las reuniones previas que tuvimos con el consejero presidente se rasgaba las vestiduras porque queríamos hacer un fideicomiso en Morena. Ah, qué bueno, ya van a transferir el dinero que renunciaron a un fideicomiso privado llamado Fuerza México. Mayor hipocresía. Por eso cuestionamos, y cuestionamos no en términos del fondo, no en términos que estamos a favor de que si es necesario utilizar nuestros espacios de radio y televisión para la emergencia se usen. No, estamos en contra del doble lenguaje, que en aras de atender la emergencia se quiera restringir la pluralidad política, que ese es el fondo, lo que quiere el PRI en esta discusión. Dice el dicho popular que a río revuelto, ganancia de pescadores. El PRI quiere ganar en esta discusión de la emergencia nacional para restringir la pluralidad política, para que los partidos no tengan dinero, para que no tengan espacio en radio, para que no haya diputados plurinominales. Esa es la verdadera cara autoritaria del PRI que ahora ha venido a montarse en este tema.